justicia propia. Yo aquí, haciendo siempre lo que me dicen, yo siempre obedeciendo, yo siempre cumpliendo con todo. Y nos creemos, y creyéndose él ya, por eso, merecedor de las bendiciones. ¿Sí? Versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjense la forma despectiva en la que se refiere. Tu hijo, no mi hermano, tu hijo, ese al que tú te ofreces. Ese es el peligro moralista. No solamente rechaza a su hermano, sino también al padre ahí, ¿no? En realidad, o sea, sí, pero en realidad siempre lo había rechazado. Sí, pero bueno, en ese versículo también. Ajá, es correcto. Ahí se destaca el rechazo de la actitud del padre. De cómo mostró gracia frente al hijo pródigo y él, siendo justo, se creía merecedor. Es la clásica actitud moralista. Yo hago y yo merezco. Y dice el padre, fíjense en lo que dice el versículo 31. Él entonces le dijo, y todavía con cariño se lo dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. La falta de contentamiento, ¿no? ¿Cómo, estando dentro de la casa del Padre, no supo reconocer las bendiciones? No estaba interesado en el Padre. No le interesaba convivir con el Padre. Él también ya estaba esperando que el Padre muriera. Esa era su actitud, no era otra. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Él estaba en su rollo mientras el Padre estaba esperando al Hijo. No estaba conviviendo con Él. No le interesaba ni tantito. Deshonraba, y fíjense, deshonraba igual al Padre. Él veía al hijo pródigo lejos y malbaratando los bienes y en vicios, en vanaglorias, y decía, este es el malo, y él se creía bueno, pero no se daba cuenta que al rechazar al Padre, lo estaba deshonrando por igual. ¿Sí? La verdad es que solo un verdadero arrepentido es quien puede disfrutar las bendiciones del Padre. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Era necesario porque tu hermano, y se lo recalca, tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Otra vez, muerte a vida. Eso es lo que causa el gozo del verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Ahorita la aplicación vamos a terminar con la quinta parte y ya vamos a discutirlo. Los fariseos, los escribas, entendían muy bien la justicia de Dios. Muy bien. Por ello les sonó tan ofensivo que cuando regresó el hijo pródigo, el padre lo recibiera. Pero ¿qué pasa en ese momento? Aquí es importante hacer una aclaración y hay que prestar mucha atención a lo que dice MacArthur. Él le añade a la historia, pero no le añade a la historia, y voy a explicar por qué. Porque no agarra y dice, no, y después pasó esto así, asado. No, dice, espérame, la historia se corta. O sea, esto no lo dice la Biblia, él lo aclara. Pero sí dice algo que sí dice la Biblia. Si se acuerdan cuando nosotros vimos cómo estudiar la palabra de Dios, analizamos que tenemos que buscar, ya después de entender el texto, el contexto, el texto en sí mismo, y el contexto histórico, geográfico, literario, todo el contexto, ¿a qué punto teníamos que llegar? A la cruz. Entonces, ahí llega MacArthur. Entonces, realmente es lo que está haciendo, ¿sí?
Pero si nosotros vemos en la historia, ¿qué pasa? El padre, o el padre en la historia, se humilla. ¿Se acuerdan? Se levanta la túnica, lo que es una señal de humillación. Por eso era tan chocante para los fariseos y para los escribas, que decían, ¿cómo es posible esto? Bueno, es que justamente en la cruz se junta la justicia de Dios y la gracia. Porque nuestros pecados, hermanos, no quedan sin paga. Son pagados por Cristo, no por nosotros. Cuando el hijo pródigo iba a decir su sentencia, hazme jornalero, el padre no lo deja llegar ahí. Es la gracia que se muestra, es donde surge y vemos al protagonista principal. Lo analizamos durante toda la historia. ¿Quién buscó al hijo? Siempre es el padre. ¿Quién da el arrepentimiento? ¿Quién convence de juicio? Es Dios, no nosotros. Si nosotros estamos en la gracia de Dios, es por eso, por su gracia. Ahora, recapacitemos en nuestra conducta. ¿En dónde estamos nosotros? Ciertamente no estamos en el Padre. Ese es el Padre. Pero nosotros, hay de dos. Primero, o nos sentimos pecadores o nos sentimos justos, y es que no terminamos de escuchar la palabra. O nos sentimos pecadores y hay que saber con qué parte del pecadores somos. No porque hayamos transcurrido una parte ya somos nada más esa parte. Pudimos haber experimentado todo este camino del hijo pródigo, de entender cómo nos rebelamos contra el Padre, cómo cuando aún hoy le decimos a Dios, eso dirás tú, Señor, en la palabra, pero yo digo que esto es lo que tenemos que hacer hoy en día. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El proceso que vemos, nuestra rebelión, nuestro deseo de independencia, de querer hacer las cosas por nuestro lado. ¿Cómo desperdiciamos nuestra herencia? ¿Cómo desperdiciamos el tiempo que podemos aprovechar en estudiar la palabra, en orar, en predicarle a otro? ¿Cómo lo desperdiciamos? Cuando abrimos los ojos o nuestros oídos a cosas pecaminosas, llegamos a la humillación y a buscar al Padre, ¿no? El elemento que los fariseos y los escribas no pudieron ver es la cruz. Como lo dijo el predicador, ya estaba anunciado desde Isaías 53. Hace poco veía el testimonio de un judío que decía, cuando yo vi esa parte de Isaías 53, judío, dice, no, yo pensé que era un escrito cristiano, hasta que me di cuenta que era parte de nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se muestra la humillación del Padre, la humillación de Dios, donde el Mesías venía no como rey, sino a entregarse por nosotros, a recibir el pago que a nosotros nos correspondía. Por eso les chocó tanto, no podían verlo. Y entonces podemos caer en esa parte pecadora de creer en nuestra justicia propia. ¿A cuántos de nosotros no nos ha chocado en algún momento de la historia, en algún momento de nuestra vida, el oír que la parábola de los jornaleros? Que llegan 2 jornaleros en la mañana, otros en la tarde, otros más tarde, otros ya prácticamente trabajan 1 hora y todos reciben la misma paga. Y si nos ofendemos, hermanos, estamos en la parte del hermano mayor. Porque estamos pensando que la paga que estamos recibiendo es por nuestra justicia, por nuestras obras y no por la justicia de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado.
Tengamos mucho cuidado también de caer en la propia justicia de este lado. Ya hice, ya fui, ya cumplí con ir a la oración, ya cumplí con ir al estudio, ya cumplí, venga, dame mis bendiciones. Hermanos, no es así. Nuestra bendición ya vino, es Cristo. Tengamos cuidado con formar esa parte, con estar en esa parte de la historia. Cuando vemos que un pecador es perdonado, ¿qué actitud tenemos? ¿Nos gozamos? ¿O decimos, cómo es que fue perdonado? Así sabremos si la actitud es la actitud del cielo o la de Satanás en nuestro corazón. La gracia de Dios se manifiesta y la gracia de Dios se abre. Y aquí lo vemos en la historia. No solo recibe al hijo pródigo, al abiertamente pecador, sino al pecador en secreto. Y le dice, ven, le ruega que entre. Si nos identificamos con alguna de esas partes, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos. Acuérdense que el que necesita doctor es el enfermo. ¿De acuerdo? Espero que haya servido la historia para entender cómo es tan importante poner atención en los detalles, poner atención en el contexto, poner atención a ver toda la historia, no nada más a concentrarnos en versículos aislados. Y si no terminamos en esta historia, si nuestra mente termina pensando en otro, es decir, en cómo otros están fallando, hermanos, estamos mal. Antes de ver la viga en el ojo ajeno, tenemos que sacarnos la paja. Antes de ver la paja en el ojo ajeno, debemos de sacarnos la viga del propio. Dios nos habla. No para decirnos, mira cuán bueno fuiste que te arrepentiste. Muchas veces nos está hablando para decir, aguas, estás cayendo en tu propia justicia. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios? Como el Señor nos abre los ojos ante su palabra, nunca hubiéramos podido entender la parábola del hijo pródigo sin este estudio bíblico. Gracias a Dios. Entonces, pues sí nos hace ver nuestros errores. Dice en Éxodo, en lo que nos pusiste a estudiar, dice que nosotros no vamos, ¿cómo dice? Que Dios no se va a fijar en el pecador, porque el pecador va a quedar muerto en el mundo, sino que él se goza con los que obedecen la palabra, ¿no? Uh-huh. O sea, dice, el pecador se va a quedar en el mundo. O sea, el pecador que no se arrepiente se queda en el mundo. Pero Dios va a llevar a la tierra prometida al que obedece su palabra. Porque ¿sí? Aquí está hablando de obediencia y de que todo lo que pasó fue una prueba, ¿no? Sí, ya entraremos en su momento, pero aguas con caer en obras. No, sí, o sea, aquí nos está hablando también de las obras. Sí, pero como consecuencia de. O sea, una cosa son las obras que los fariseos buscaban o por las que se creían buenos. Ojo, aún después de conocer de Dios, o de conocer palabra de Dios. Pero otras son las obras consecuencia de la salvación. Pero es un parteaguas. O sea, vamos a ver las dos posiciones. MacArthur dice muy acertadamente, en el mundo solo hay dos religiones. O la